Hoy vamos a tener una columna deportiva distinta a todas las que veníamos realizando porque nos toca analizar una tristísima noticia. El pasado fin de semana fue encontrado sin vida en su departamento en Godoy Cruz, Mendoza, Santiago El Morro García, delantero uruguayo de 30 años, emblema del equipo tombino. Separado del plantel y alejado de su familia hacía más de un año, el Morro tomó la drástica decisión de, en la madrugada del jueves, de quitarse la vida. El mundo del deporte, no solamente del fútbol, se vio conmovido por esta noticia cuando se dio a conocer allá pasados el mediodía del día sábado. No es la primera vez que sucede en el fútbol argentino, está bastante vivo en la memoria el recuerdo de Mirko Saric, aquella promesa de San Lorenzo de tan solo 20 años que decidió quitarse la vida en el año 2000. A partir de ese momento se empezó a hablar por primera vez de la problemática de la depresión y la angustia en los deportistas profesionales. Pero pareciera que el tema no se instaló donde debía, porque aún en el día de hoy son muchos los clubes que le niegan la atención psicológica a los jugadores. Para hablar un poco más en profundidad de esto, tenemos contactado vía Zoom al licenciado en Psicología y docente de la UBA, Pablo Meliquio. Pablo, buenas noches, muchas gracias por este contacto. Bueno, buenas noches, un placer hablar con ustedes. Lamentablemente frente a este hecho tan triste, ¿no? Que conmueve al deporte y por sobre todo a la familia, ¿no? De este jugador que seguramente está transitando un duelo muy difícil. Pablo, a partir de la muerte del Morro supimos que venía sufriendo un cuadro de depresión y que estaba con un tratamiento psiquiátrico. La pregunta es cómo podemos detectar las señales de las personas que están sufriendo este tipo de padecimientos. Bien, justamente creo que el hecho de Santiago Morro García, como también de un rugbyer muy jovencito que el fin de semana también tomó la decisión de quitarse la vida, hay que empezar a alentar a que estemos atentos a registrar los signos que pueden llevar primero a detectar una depresión, porque efectivamente cuando ya la depresión está instalada y sostenida en el tiempo, muchas veces termina significando que la persona termine suicidándose. Entonces hay que estar atentos y atentas a estos signos, que en general, ¿por qué no se detectan fácilmente? Porque cada ser humano está como muy metido en su propio registro de vida, dentro de sí mismo. Entonces, el primer esfuerzo que hay que hacer es abrir los ojos, salir del ombligo que cada uno tenemos y empezar a mirar a nuestro alrededor. Así podemos detectar, por ejemplo, el primer punto central es la mirada, ¿no? Cuando una persona empieza a estar triste, la tristeza es el vector, es el sentimiento vector que motoriza a que un cuadro se establezca después en un cuadro depresivo. Así que la tristeza es el primer elemento que tenemos que detectar. A partir de la tristeza, ¿sí? Que se puede detectar en la mirada de la persona, en que retira la energía, la libido, de toda actividad que antes le era placentera. A partir de esta tristeza, la persona se empieza a correr de lo que antes le era gratificante. Se puede ver en la mirada, se puede escuchar en las palabras. Ustedes habrán visto que también, después que lamentablemente aparecen estos suicidios, en las redes sociales también se puede leer algunos elementos perturbantes, de que la persona venía mal. Así que estas serían las primeras cuestiones a detectar, siempre y cuando estemos atentos a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y a las personas que queremos. Pablo, ¿cómo afecta el deporte profesional, las exigencias, las presiones a las personas que padecen este tipo de enfermedades? Claro, porque está muy bien tu pregunta, ¿no? Porque entendamos que cualquier persona puede estar triste, la tristeza es un sentimiento común, una tristeza sostenida en el tiempo puede llevar a un cuadro depresivo y creo que en ese caso se necesita de cierta tranquilidad, de cierto apoyo familiar. No olvidemos que en los dos casos que mencionamos, como otros tantos, son personas muy jóvenes y que naturalmente entraron de niños o adolescentes
al deporte ya no como algo recreativo y divertido, sino como algo competitivo. Entonces la presión de dejar de ser un juego para pasar a algo competitivo, de máxima exigencia, en un cuadro depresivo agrava las cuestiones. Y por otro lado, no olvidemos que si tienen una cuestión familiar no resuelta y si se encuentran muy solos, como son estos casos, se puede, digamos, de alguna manera potenciar el cuadro depresivo, ¿no? Pablo, hiciste mención a la formación, a que todas estas personas arrancan de muy jóvenes desarrollando una actividad en particular, en este caso el deporte, de manera profesional. ¿Cómo Sí. deberían abordar los clubes y las instituciones formativas este tipo de problemática para evitar estos desenlaces? Bien, vos decías hace un rato, el lugar del psicólogo, no quiero ser más papista que el Papa, pero sin lugar a dudas, toda institución, incluso las deportivas, deberían tener psicólogos. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a ayudar a detectar tempranamente donde hay la posibilidad de un cuadro depresivo. Tempranamente se puede detectar si alguien no le encuentra mucho sentido a su vida, si se siente muy presionado, si tiene miedos. Siempre es importante detectar los síntomas. Los síntomas son así como la fiebre. Ahora cuando estamos con el tema del COVID, el COVID no surge de la nada. El primer elemento, por eso dicen estemos atentos a los siguientes síntomas. ¿Sí? Tos seca, fiebre, pérdida del olfato y el gusto. Ese es en el campo físico, es igual que en el campo psicológico. Creo que un psicólogo en una institución puede detectar esos signos, esos síntomas, esos malestares que en el caso de que se asocien y se sostengan en el tiempo puede llevar a una depresión. El deporte, no olvidemos, como decíamos hace un rato, si un niño o un adolescente entra tempranamente al campo laboral, no olvidemos que a veces también es esto, es entrar al campo laboral a los 14, 15, 16 años bajo presión, en una etapa de la vida donde todavía la personalidad está estructurada. Entonces, creo que en ese punto es como agregar un elemento que va a terminar siendo perturbante si no tiene un buen colchón de contención familiar, de compañerismo, pero bueno, hay muchos chicos y chicas que se meten en actividades deportivas y que no tienen ese colchón necesario para amortiguar los efectos de la presión que significa profesionalizar un deporte, ¿no? Trabajar, sin lugar a dudas. Pablo, muchísimas gracias por el contacto y por la claridad en estos términos. Esperemos que este sea un pequeño granito de arena que ayude a mejorar principalmente la formación de los más chicos, a evitar un poco esa presión innecesaria y que entiendan que el deporte, cuando uno recién arranca, debe tratarse solamente de un juego. Sí, exactamente. Te agradezco a vos y a todos ustedes ahí en el piso y que también desde la profesión y desde ustedes también desde ahí, desde el piso y el periodismo ayudemos a detectar tempranamente porque para que no sea el último recurso en una persona la pérdida de la vida como último sentido, ¿no?